Gracias a Willing por invitarme a compartir con vosotros estos 2 días y enhorabuena por esos 20 años. La verdad que para alguien que es muy ajeno, como yo, a vuestro sector y a vuestra industria, a mí me parece algo maravilloso el que podáis parar de vuestro día a día, venir aquí a un sitio tan agradable como este, a compartir, a escuchar, a hacer networking, pero sobre todo que lo llevéis haciendo 20 años. Yo no conozco, la verdad, ninguna iniciativa como esta y me parece absolutamente maravillosa porque me parece, la idea siempre es buena, pero perseverar en esa idea 20 años y que durante 20 años la sigáis manteniendo me parece maravilloso. Por lo tanto, enhorabuena. Mirad, yo no tengo ni idea de marketing y de patrocinio mucho menos. Además, dirijo una compañía pequeña, para que os deis una idea, es justo el 1% de Mapfre. Ayer el presidente de Mapfre nos dijo que Mapfre facturaba 30.000 millones, nosotros facturamos 300. Y además es una compañía B2B, totalmente B2B, con lo cual mis aspiraciones en cuanto a patrocinio y a marketing, imaginaros cómo puede ser. Es una compañía cotizada, además, y en un sector realmente poco sexy, maquinaria, ¿no? Mi abuela decía siempre de mí, dice, que Dios lo ponga donde lo haya, que ya se encargará él de recogerlo. Cuando yo era muy mayor, mi abuela decía, y se puso en la chatarra. Lo llamaba chatarra, mi abuela, lo que yo hacía, que eran máquinas. Imaginaros lo poco sexy que era. Pues con todo eso, Pedro Casado me invitó a venir a hablaros. Y yo la verdad que no sé muy bien qué fue lo que le pudo haber motivado a eso. Pero pensando un poco, pensé que quizás lo que quería era que hablase de lo que había hecho hasta ahora. No porque eso sea excepcional, que creo que no lo es, pero sí porque quizás sea algo común a muchos emprendedores o empresarios que, como yo, tienen un montón de inquietudes, un montón de retos, un montón de oportunidades, que no siempre encuentran solución, pero que compartirlas en un foro tan interesante como este, pues puede ser quizás algo no muy aburrido. Y os voy a hablar de Reviver. Tengo por aquí un pasado. Reviver, que como sabéis los que estudiasteis EGB, es un palíndromo. Una palabra curiosa, palíndromo. ¿Sabéis lo que es un palíndromo? ¿No sabéis lo que es? Ah, sí. ¿Tú estudiaste EGB? Bueno, palíndromo es que se lee de un lado para otro igual, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. El palíndromo que yo conocía de pequeño era uno que decía, dábale arroz a la zorra el abad. Que se lee, si lo escribís, se puede leer de un lado o de otro. Bueno, pues os voy a hablar de Reviver porque Reviver es nuestro patrocinado. Nosotros no teníamos capacidad para patrocinar un barco, ni para patrocinar un coche de Fórmula 1, como descubrimos ayer, y entonces tuvimos que crear algo y patrocinarlo nosotros mismos. Es mucho más divertido que un coche de Fórmula 1, incluso que un barco. Y os voy a contar de eso. Pero antes os tengo que contar qué es GAN, para ubicarlos, y un poquito la historia de GAN. Mirad, yo, desde que tengo conciencia, he querido ser empresario. Nunca he querido ser, no sé, ni futbolista, ni artista, ni cantante, ni médico, ni bombero. Siempre quise ser empresario. Y para bien o para mal lo he conseguido. Empecé con 18 años. Fundé mi primera compañía con 18 años, que era ya de este sector. Esa compañía la vendí a un grupo americano por un montón de dinero en el año 2000, cuando yo tenía 30 y pocos. Y ese grupo americano abandonó Europa y en el año 2003, de la mano de un capital riesgo, le recompré el proyecto y empezamos a desarrollarlo de nuevo. Prácticamente con el mismo equipo, con los mismos compañeros que había iniciado hacía 10 años mi primer proyecto. ¿Y qué es lo que hace GAN? Bueno, en GAN intentamos hacer algo muy sencillo. Todo aquello que en vuestras compañías no es absolutamente diferencial para el producto o para el servicio que hacéis,
todo aquello que no implica algo que os haga distintos de cara a vuestros clientes, pero que sí necesitáis, pues lo externalizáis a alguien que por economías de escala, por tamaño, por conocimiento y por experiencia, lo pueda hacer un poquito mejor, un poquito más barato y sobre todo permitiría a vuestras compañías utilizar todas las capacidades, tanto de talento como de capital, como de eso, arriba, ¿no? Porque las vais a necesitar en un entorno cada vez más competitivo y más complejo, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que sean máquinas para cargar el producto que fabricáis o barredoras para fregar los espacios donde fabricáis, pues eso se lo dais a un tipo para que os lo gestione. Más o menos eso es de una forma muy sencilla lo que hacemos, ¿no? GAN nació, como os dije, en el año 2003. Tenemos una historia, nuestra idea era crear un ganador nacional o un ganador europeo. Empezamos, como os dije, aquí me apoyé en un capital riesgo, era Alantra, aquella se llamaba N+1. Empezamos comprando empresas líderes locales de las diferentes regiones de España. Del 2004 al 2008 compramos, creo que eran algo así como 15 compañías, con lo cual nos estábamos apalancando mucho, lo hacíamos con bastante deuda, pero en ese periodo generamos muchísimo valor. De tal manera que en el 2006 el capital riesgo, para poder materializar el valor que habíamos generado, nos pidió la opción de salir a bolsa. Era muy extraño una compañía que en prácticamente 4 años de vida saliese a bolsa. Pero es verdad que lo logramos. Para que os deis una idea, en 4 años salimos con un valor en bolsa, un valor de mercado de 300 millones de euros, que era una burrada. En el año 2006 fuimos la compañía española, el proyecto español mejor del mundo del capital riesgo. Salimos a bolsa con una valoración, como os dije, de 300 millones. Llegamos a capitalizar 1.100 millones. O sea, imaginaros además los que invirtieron en bolsa, qué bien les fue, ¿no? Y facturábamos, en este periodo llegamos a conseguir una facturación de 370 millones de euros en 7 años, en 6 años, ¿no? Y en el 2009 se nos acabó el mundo. En el 2009 llegó la crisis, éramos una compañía muy dependiente del mercado español, muy dependiente de la construcción, del residencial y de la obra pública, que se acabó, y con muchísima deuda. Muy joven, con 7 años, o sea que todavía no teníamos un modelo muy definido y con una plantilla de 3.000 personas. Y un equipo directivo también muy joven. Yo era el mayor del equipo directivo y de aquella no era tan mayor como soy ahora. A partir de ahí tuvimos que hacer una reconversión bestial, muy dolorosa, y tardamos casi 7 años en volver a la senda de beneficios. A partir de ahí, es verdad que desde el 17 le dimos la vuelta totalmente a la compañía. Primero ajustamos estructura, reinventamos el modelo y nos internacionalizamos. Abrimos con el mismo modelo en otros 8 países, ¿no? Eso a partir de ahí nos fue muy bien y hoy tenemos una compañía absolutamente ganadora en el sector. O sea, es la compañía, no soy objetivo obviamente, ¿no? Pero tenemos un paquete de valor para nuestros clientes absolutamente único, diferencial, que posiblemente no sabemos envolver muy bien, que posiblemente, o seguro, no sabemos todavía transmitir muy bien, pero para que os deis una idea, renovamos el 97% de los contratos que tenemos a largo plazo, los renovamos, y de ese 3% que nos renovamos, hay un 1% del que nos salimos por falta de rentabilidad. O sea, no buscados, perdemos un 2% de los contratos que tenemos, ¿no? Bueno, y esta es la historia de GAN, ¿no? En esta historia, con todo lo que hacemos, teníamos, bueno, os sigo contando un poquito lo que es GAN, estamos en 8 países, gestionamos unas 40.000 máquinas, esa es la tipología de máquinas que nosotros tenemos 40.000 máquinas en propiedad que gestionamos todos los días entregamos en el mundo unas 1.200 máquinas, entregamos y recogemos unas 1.200 máquinas en el mundo, tenemos 70.000 clientes, 2.000 personas y facturamos 300 millones. Esos son nuestros datos
macro. Pero tenemos muchos retos. Nosotros no fabricamos máquinas. Las máquinas que alquilamos las compramos a un fabricante y esas mismas máquinas las pueden comprar nuestros competidores. De hecho, las compran. Todos compramos las mismas máquinas a los mismos fabricantes. Con lo cual, diferenciarse cuesta mucho. Las alquilamos en espacios de tiempo iguales. No somos capaces de generar espacios de tiempo distintos. Las alquilamos por días, por semanas o por años, la mayoría por años, pero nuestros clientes lo hacen igual. O sea que tenemos el mismo producto que lo vendemos en las mismas unidades de medida temporales. A la vez, no somos materiales para nuestros clientes. O sea, nosotros podemos representar el 1% de la estructura de gasto de los clientes. O sea, a mí no me reciben los CEOs de las compañías. No es material en su estructura de costes. Eso es un problema, ¿no?, para diferenciarse. Es más, en las grandes compañías, que son en las que nuestra propuesta de valor es mejor, nuestro interlocutor normalmente solemos ser una amenaza para él. Porque si nuestro interlocutor es un director de mantenimiento o un jefe de compras de este área, si lo externalizan hacia nosotros es posible que su departamento desapareciese, ¿no? Con lo cual nos cuesta mucho crecer. Y sin embargo, es verdad que somos esenciales. A pesar de que solo vendemos un 1%, si nosotros no pudiésemos hoy estar dando servicios al Corte Inglés, que es un caso cierto, pues el Corte Inglés tendría un desabastecimiento en todas sus tiendas, porque no estaríamos cargando los camiones que diariamente cargamos en el Corte Inglés. O no podríamos tener leche de René Picot o de Pascual o de muchos clientes que lo que hacemos es eso, ¿no? Y esa propuesta de valor tan general que hemos hecho, tan paquetizada, tal, teníamos que ponerla en el mercado. Teníamos que buscar algo que nos diferenciase, algo que nadie hubiese hecho. Metemos vídeo, por favor. Tenemos un vídeo. Reviver es mucho más que un proyecto. Es un compromiso con la economía circular, donde refabricamos, reaprovechamos y reacondicionamos las máquinas al final de su ciclo de vida, preservando el 100% de su funcionalidad y todas sus garantías. Así nace nuestro nombre, Reviver, en contraposición a la economía lineal tradicional, caracterizada por la extracción, producción, uso y desecho, con su alto coste económico e impacto ambiental. En Reviver nos enfocamos en un modelo sostenible y renovable. Esta planta es parte de hacer economía circular de una estructura fabril, o sea, ya había ya una fábrica, con lo cual no hemos empezado tirando y construyendo una fábrica, no reutilizamos algo que ya existía, eso es lo primero. Lo segundo, está ubicada en una zona de León absolutamente despoblada, que había perdido el 40% de su población en los últimos 10 años, que había perdido el 60% de su población activa. En términos de impacto ambiental, nuestro enfoque es claro. Utilizamos energía renovable gracias a una instalación fotovoltaica que abastece nuestra planta. Reconstruimos una antigua explotación minero-industrial, recuperando así espacios abandonados. Reacondicionamos zonas verdes con 40.000 metros cuadrados de árboles plantados y creamos un lago de 13.500 metros cuadrados. Refabricamos 3.000 máquinas al año, que suponen un ahorro de 9.000 toneladas de CO2. Además, si hablamos de impacto social, regeneramos la economía de la zona con la creación de empleo local y diverso. Donde realmente nosotros impactamos como gestores de máquinas, con un parque de 35.000 máquinas, es reutilizando esas máquinas. Es una óptica absolutamente honesta. Nuestro impacto con el medio ambiente para hacer algo de verdad es volver a utilizar lo que hemos fabricado. Reviver no es solo un proyecto, es una visión sostenible que genera un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía. Juntos, estamos construyendo un futuro más equitativo y sostenible. Este es nuestro patrocinado. Nosotros necesitábamos algo diferencial. Yo entiendo que, por lo que aprendí ayer, que me encantó, cuando vosotros buscáis un patrocinio, intentáis demostrar que la compañía es capaz de devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad le da, y por otra parte vinculáis la compañía a unos valores
que pretendéis arraigar en vuestra compañía. Eso es justo lo que nosotros hemos hecho con Reviver. Nosotros en el año 2006 intentamos hacer esto, creíamos que era una locura utilizar máquinas, que es verdad que en su totalidad, en su conjunto, una máquina con 10 años o con 60.000 horas puede perder funcionalidades, pero también es verdad que hay partes de ese conjunto, o la mayoría de las partes de ese conjunto, no han perdido ninguna funcionalidad y podrían volver a ser reutilizadas. A partir de ahí es lo que hacemos, con lo cual tiene un contenido económico muy potente. Estamos fabricando esas máquinas, para que os deis una idea, con un 60% sobre el valor original, sobre el valor de reposición original, con lo cual nos ahorramos un 40%. Las máquinas tienen una funcionalidad 100% igual que una nueva, pero nos subimos a un valor que nos creemos que con el tiempo nos tiene que hacer absolutamente diferentes, que es la sostenibilidad y, sobre todo, un impacto social en una zona absolutamente despoblada, con valores de transición justa, de empleabilidad femenina, de empleabilidad distinta, y que eso creo que podemos crear un vínculo emocional que hasta ahora, como os dije antes, nos costaba mucho crearlo con nuestros clientes, ¿no? Nosotros en el primer approach con un cliente prácticamente hablábamos de precio, porque insisto que vendíamos el mismo producto en el mismo espacio de tiempo, y ahora tenemos algo absolutamente distinto para hablar con él y para que nos perciba como una compañía muy, muy distinta. Bueno, el proceso de fabricación, aquí lo vamos a ver lineal, que era extraemos materiales, diseñamos, producimos, distribuimos, utilizamos y tiramos. Lo hemos cambiado por una economía circular donde volvemos a refabricar a partir de la máquina. Los conceptos son no fabricar lo que ya hemos fabricado, no extraer lo que ya hemos extraído. Y aquí tenemos el ejemplo más claro, ¿no? Esto es el chasis. Claro, no pensemos en una máquina como un coche que tiene unos atributos para que, por ejemplo, Gestamp les haga unos chasis siempre más ligeros, más anti-crash. No, las máquinas no tienen todos, no necesitan ser más ligeras porque como elevan cargas o personas necesitan pesar mucho, por un problema de equilibrios, con lo cual son máquinas muy compactas que el chasis puede ser reutilizado un montón de veces. Ese chasis es el 40% del valor de la máquina. ¿Ese chasis lo podríamos reciclar volviendo a fundirlo? Sí, pero estaríamos reciclando átomos de acero, ¿no? Perderíamos todo esto de arriba. Perderíamos el transporte, el diseño, la fundición, perderíamos la soldadura, la mecanización de esas piezas, etc. Cuando la máquina llega a nosotros, solo tenemos que hacer estas dos últimas fases, ¿no? Y eso es muy potente en términos económicos, pero es muy potente en términos medioambientales y de sostenibilidad. Eso puede hacernos diferentes y es lo que buscamos, que creo que es lo que buscáis siempre con un patrocinio, ¿no? El darle esa segunda vida a esas máquinas. Por supuesto, hay componentes, el 15 o el 20% de los componentes de la máquina no somos capaces de recuperarlos, tenemos que comprar componentes nuevos, al fabricante, que es el que además luego nos da la garantía de la máquina otra vez como nueva, y esos componentes sí, los recondicionamos pues llevándonos una fundición y recondicionamos átomos ahí, ¿no? Nada más que eso. Entonces sería como una botella, ¿no? Tú puedes una botella como puedes ir que te la vuelvan a rellenar de Coca-Cola o puedes tirarla al contenedor de las botellas de plástico. Bueno, si te la rellenan de Coca-Cola, estás reciclando la botella. Si la llevas al contenedor de plástico, reciclas átomos de plástico, ¿no? Bueno, para esto hemos aplicado la última tecnología. La verdad que la fábrica tiene una tecnología muy potente. Nosotros nunca habíamos hecho una fábrica. Para una compañía de servicios como éramos nosotros, hacer una fábrica es todo un reto. Esto ha sido muy motivante para todo el equipo. Y en este proceso, sobre todo lo que hemos también conseguido, era algo que siempre uno busca, y más ahora en este tiempo, donde el talento es algo que nos preocupa a todos mucho, hemos conseguido un orgullo de pertenencia de las personas. Desde que estamos con este proyecto, la rotación no querida del talento de GAN ha bajado de una forma muy considerable. Nos hemos reilusionado tanto con el proyecto, lo hemos puesto tan en el centro de la compañía. Todavía no tiene un impacto muy económico, ¿no? Pero sí en cuanto a ilusión, en cuanto a crear ese vínculo, sobre todo con nuestros propios trabajadores, que eso nos ha funcionado muy bien, ¿no? Porque hemos demostrado
de lo que somos capaces. Bueno, aparte tiene un componente social muy importante por donde está ubicada. Ahí estamos viviendo historias que nos gustan mucho, que esperemos que podamos contar. La España se ha vaciado, la gente no se ha ido a Madrid o a Barcelona a dirigir Amazon en España, ¿no? Se han ido a trabajar, de sus pueblos se han ido posiblemente pues, a trabajar en un almacén de Mercadona o en un almacén de Amazon, ¿no? Pero no han tenido, y la vida en Madrid o en Barcelona con esos salarios era muy dura. En cuanto han tenido una oportunidad de volver a su pueblo con una casa ya pagada de sus padres, etcétera, pues han vuelto, ¿no? Entonces estamos continuamente viviendo historias de esas 120 personas que se han venido a vivir a este pequeño pueblo de León, la verdad que muy chulas. Hay ciertas también cosas que socialmente uno va aprendiendo, ¿no? En el pueblo hay cierta discusión, hay dos grupos, ¿no? Los que quieren abrir las casas para que los trabajadores puedan vivir en el propio pueblo y los que no quieren abrir las casas porque las quieren preservar como un patrimonio familiar, y vecinalmente hay una discusión que a mí me parece también muy interesante desde una óptica social. La semana pasada tuve ocasión de hablar con el presidente de la Junta de Castilla y León, con Mañueco, y yo le decía que esto solucionaba el gran problema que tiene España, ¿no? Que es un problema de demografía, ¿no? Tú si te vas a vivir a Madrid con un salario de 2.000 euros es muy difícil que puedas tener hijos, ¿no? Si te vas a vivir a Vía C con tus padres ayudándote, con una casa ya pagada, pues es muy posible que sí puedas tener hijos, ¿no? Y eso a Mañueco le gustaba mucho, y tanto es así que nos ha hecho un proyecto para hacer 60 viviendas sociales para dar acogida a la gente que se va a trabajar a la factoría. Con esto hemos conseguido, como os decía al principio, crear algo diferente, algo que no existía y algo... Esto es la planta. Además, la planta partimos de una economía circular de verdad, no hemos tirado una fábrica y hecho otra, no hemos hecho nada nuevo. Ahí había una fábrica de ladrillos, ¿no? Muy grande, una fábrica de cerámica muy grande. Dentro de esa estructura hemos metido nuestra fábrica. Hemos hecho toda esa zona la hemos rodeado de árboles, hemos plantado 40.000 árboles. Como esa fábrica extraía arcillas, había un gran vaso, además las arcillas son impermeables. En ese vaso lo hemos llenado de agua con los pluviales de toda la finca y hemos hecho un lago. En ese lago además hemos metido cangrejos. Es decir, nos hemos venido un poquito arriba haciendo algo realmente cierto, serio, algo auténtico, ¿no? Que podamos de alguna forma tener un espacio donde llevar a nuestros clientes, donde nuestros clientes puedan estar. Nosotros, como os decía al principio, no teníamos acceso a estar mucho tiempo con nuestros clientes. No teníamos un servicio tan importante como para que ellos nos atendiesen. Ahora sí lo tenemos, les gusta venir, hemos creado un restaurante, hemos hecho muchas cosas en la zona que lo hace atractivo y podemos hacer una especie de hospitality en esta zona, ¿no? Y eso ha sido otro de los atributos que hemos buscado. Ahí generaremos unos 300 empleos en ese pueblo. Ese pueblo tiene unos 80 habitantes, 450 empleos indirectos. Tenemos una escuela propia de técnicos. Hemos creado allí la escuela de técnicos que continuamente se están formando unas 30 personas. El 20% del empleo son personas de capacidades diversas, eso lo estamos alcanzando. Teníamos el objetivo de alcanzar el 40% de empleo femenino y no lo alcanzamos porque no conseguimos población que esté dispuesta a trabajar en este área femenino, ¿no? A pesar de que seguimos buscándolo, pero ese objetivo creo que no vamos a llegar. Vamos a reciclar unas 3.000 máquinas al año. Como veis, no es que tenga mucho impacto. Nosotros tenemos 40.000 máquinas, con lo cual no somos capaces de reciclar ni el 10% anual ahora mismo. Tenemos que hacer 10 al día, estamos haciendo 2. Estamos cumpliendo un año dentro de 15 días la fábrica, o sea que la curva de aprendizaje va muy bien. Y esto nos va a suponer unas 9.000 toneladas de ahorro de CO2. Y cumplimos con estos 10 objetivos de desarrollo sostenible, que también creo que es un atributo que podremos contar a nuestros clientes.
Y con este patrocinio que nos hemos creado, como no podíamos aspirar al barco, hemos creado Reviver, hemos creado esta planta. Buscamos lo que creo que cualquier patrocinio busca, ¿no? Lo primero sería crear un storytelling, una historia primero potente, auténtica y diferente. Lo segundo, demostrar que somos una compañía con compromiso social y con compromiso medioambiental que puede ayudarnos a reforzarnos como marca, hagan. Y lo tercero, que también muchos de los patrocinios que he visto buscan, es crear un espacio donde poder hablar con nuestros clientes y donde poder estar, un hospitality. Con nuestro tamaño no podemos aspirar a tener un hospitality en la Fórmula 1 o en la Copa América de vela, ¿no? Pero sí hemos logrado que muchos de los clientes importantes de España y de Portugal se acerquen a ver esta planta porque les llama la atención. Con lo cual creo que hemos logrado o que estamos logrando los objetivos de cualquier patrocinio de lo que vosotros buscáis. No tengo ninguna otra experiencia en patrocinios, por eso os contesta. Sí patrocinamos un equipo de fútbol, por cierto, el mejor equipo del mundo, uno de los mejores equipos del mundo de fútbol, que se llama el Real Oviedo, y que coyunturalmente está en segunda, pero no le corresponde, y eso lo resolveremos rápidamente. Y os cuento por qué patrocinamos el Real Oviedo. Porque nosotros creemos que las compañías, y eso nos gusta mucho, tienen que ser un poco, eso lo cuento siempre a mis hijas esto, ¿no? Que tú a un hijo tienes que darle alas para volar y raíces para volver, ¿no? Y yo creo que la compañía tiene que tener alas para expandirse, para internacionalizarse, pero nos gustan mucho las compañías que tienen raíces y que son consecuentes con sus raíces, ¿no? Nosotros siempre lo hablamos mucho internamente, nos gusta mucho la historia de Zara, que nace en Coruña y sigue en Coruña y empuja a Coruña y ayuda a Arteixo y ayuda a eso. Pues, salvando las distancias, pretendemos hacer eso de nuestro Oviedo, ¿no? En Oviedo es donde tenemos más empleo, donde tenemos la escuela, donde hacemos muchos patrocinios porque queremos impactar y queremos ser consecuentes donde nos vio nacer y donde nos ayudó a nacer. Y eso es todo lo que os puedo contar de vuestro mundo, que como veis sé muy poco, pero intenté traerlo al mío para hacer que esto fuera un poco más útil. Muchísimas gracias por vuestra atención.